yo soy, la verdad, súper alivianada, conmigo pueden bromear, conmigo pueden, la verdad, pasar buen día, pero cosas de disciplina y de trabajo, esto se cumple y luego nos vamos. Hoy en día que he tenido la oportunidad de presentar ciertas iniciativas, donde es la iniciativa del acoso, del abuso y del hostigamiento, creo que hoy en día hay una apertura de diálogo que anteriormente no se tenía. La número 1 me jugaba súper mental y antes de sacar me dice, oye Pau, ¿te gustan las hamburguesas? Y yo, sí me gustan, ¿no? Ajá. Y seguí jugando y yo me quedé pensando, ¿por qué me preguntó la hamburguesa? Perdí el juego. Perdí el juego realmente, ¿eh? Amigos de la entrevista en 24, qué placer saludarlos nuevamente. Hemos tenido una semana de estreno espectacular, tenemos nuevo proyecto y por ello queremos invitarlos a que no se pierdan cada capítulo en plataformas digitales porque traemos a los mejores referentes deportivos a nivel internacional y por eso el día de hoy yo me siento tan honrado de darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, una de las mejores atletas en la historia de nuestro país, innovadora, pero además también exitosa en distintos rubros. Vamos a estar platicando, vamos a estar desmenuzando y me parece que no necesita mayor presentación. Paola Longoria está en la casa, mi querida Paola, bienvenida, muchas gracias. Gracias a ti, Pablo, por la invitación. Un placer estar aquí contigo y poder platicar qué hay y qué viene para Paola también. Torneos, pues tú sabes, nueva faceta, así que hay mucho por qué contar. Sin lugar a dudas, así es que vamos arrancando con el podcast del día de hoy. Paola Michelle Longoria López, ¿de dónde viene tu nombre, Paola? Habrá que preguntarle a mi mamá, ¿Sí? Porque la verdad es que no lo sé. Mi mamá moría. Oye, mi mamá moría porque me dijeran Michelle. Por eso era como mi segundo nombre y nadie me dice así, solo ella cuando se enoja. Entonces digo, ay no, entonces no me lo digas. Ya para todos soy Paola y obviamente pues cuando me dicen así de Michelle es porque sí sé que están enojados, pero bueno, es esporádicamente. Pero bueno, contenta, me encanta mi nombre, entonces además siento que el Paola es un nombre fuerte, no sé, claro. me gusta y además siento que es algo que me ha posicionado también en mi carrera deportiva. Sin lugar a dudas, así ha sido. Paola, cuéntanos un poquito acerca de el deporte en tu familia, porque creo que ahí empieza todo, ¿no? Es la primera escuela, la familia es tu mejor equipo, ¿no? Todo comienza desde la casa. ¿De dónde viene esa actividad física o incluso esa competitividad? No sé, dinos tú. Bueno, tú dijiste algo muy importante y desde casa es donde inicia todo. La verdad es que vengo de una familia donde todos hacen deporte. Mi papá juega fútbol, tenis, racquetball, frontón. Mi mamá basquetbol, natación, zumba. Hasta la fecha todos hacemos alguna disciplina. Mis hermanos fútbol, karate, pádel, tenis y bueno, yo también los deportes de raqueta. Pero bueno, yo no empecé con los de raqueta. Yo la verdad es que hice gimnasia, natación, fútbol, basquetbol, fui porrista y bueno, después llegó el tenis. No me gustaba que me diera el sol en la cara. Hasta que llegó por primera vez una cancha de racquetball a los 7 años, me daba miedo, Pablo ni siquiera sabía cómo se jugaba, agarraba la pelota, le pegaba a todas las paredes y me salía corriendo porque me daba miedo. Y nunca me imaginé que de un hobby se iba a convertir en mi verdadera pasión, pero yo creo que también eso de que en mi familia todos de alguna manera hiciéramos deporte, que lo viéramos como un estilo de vida, que te crea estos hábitos saludables, esta disciplina, pues ayuda a que el camino al éxito y a una carrera deportiva, pues al final lo más importante y lo primordial es el apoyo de la familia. No, y que de hecho, al hablar de los inicios, los hermanos son nuestra primera competencia y tú al ser el sándwich de la familia, ¿cómo era esta dinámica de demostrar, de decir, oye, yo estoy aquí, le puedo ganar también a mis hermanos? Todo comienza desde esa etapa. Fíjate que tengo una excelente relación con ellos. Obviamente los tres somos súper competitivos. Cuando jugamos todavía a esta edad, que vamos a jugar pádel, jugamos tenis, jugamos fútbol y que de alguna manera hasta en los videojuegos, obviamente tienes a tu hermano al lado y dices, le quiero ganar, claro, sí o sí. Y empezamos con la carrilla sana, que obviamente haces y sabes dónde pegarle y darle el punto porque es tu hermano, ¿verdad? Pero bueno, pues el hecho de que mis hermanos hicieran deporte me ayudó muchísimo porque me retaba, pero también de alguna manera me inspiraban. Yo siempre veía que mi hermano también era muy disciplinado, empezó en el fútbol, después él es cinta negra en karate. Yo iba a mis clases y yo decía, yo también quiero ser la mejor. Obvio. Nunca imaginé, obviamente, como te lo digo, que de un hobby se iba a convertir en mi verdadera pasión, pero siempre fui muy competitiva. Desde chica me acuerdo que si jugábamos al famoso la traes o carreritas, yo quería ganar.
Y cuando jugaba con mis hermanos, obviamente no tengo hermanas, yo quería jugar también a las muñecas y él era de que, no, Paola, vamos a pelear, deporte, fútbol, ponte de portero y yo me quieres pegar y así era como todo una peleadera en casa, pero bueno, al final era sana y al final era a través del deporte. Y hoy en día que de alguna manera han estado también presente en mi carrera deportiva, pues entreno con ellos, con el chico juego muchísimo, él también fue campeón mundial juvenil, Cristian, y bueno, pues tiene un gran talento, entonces el jugar con él y jugar con hombres a mí en lo personal me sirve muchísimo. ¿Cómo era San Luis Potosí en los 90s? ¿Cómo fue crecer allá? Bueno, a él me encanta, digo, soy orgullosamente potosina, honestamente, pues mi infancia para mí fue algo incondicional y súper bonito porque pues vengo de una familia la verdad muy unida, donde pues pasaba mucho tiempo con mis papás, con mis hermanos, con mis primas, a pesar de ser más pequeña, pues yo quería jugar, te digo esto de las muñecas y era de, Pau, ya nosotros estamos en otra etapa. Bueno, mis amigas, obviamente el estar en escuelas donde desde chica empezaba a combinar deporte y escuela, fue complicado, no te voy a mentir. La verdad, Pablo, yo mucho tiempo sacrifiqué mi infancia, mi adolescencia, porque empecé muy chica en el racquetball y gracias a Dios se me empezó a dar este talento de empezar a ganar competencias primero amateurs. Tú sabes que no llegué a ser de la mejor de un día a otro, es todo un proceso. Pero para mí mi primera etapa era ganar una medalla de oro para San Luis en la Olimpiada Nacional, que hoy justo le acaban de regresar ese nombre, anteriormente era Juegos CONADE. Pero todos salimos, la verdad, la mayoría de los atletas de México de la Olimpiada Nacional. Es tu primer faceta, tus primeros torneos amateur y después tu sueño es llegar a ser seleccionada nacional mayor para poder competir en el famosísimo ciclo olímpico, centroamericanos, panamericanos, obviamente olímpicos, los World Games, campeonatos del mundo. Y bueno, pues nunca imaginé que a muy corta edad pues iba a poder estar soñando, estar como seleccionada nacional a los 16 años. Yo todavía seguía en la etapa de juvenil. Y bueno, pues San Luis para mí fue un parteaguas para poder iniciar pues mi carrera como deportista amateur y después soñar en que podía llegar a ser la mejor del mundo. Vamos a entrarle a la disciplina, Paola, específicamente el racquetball. ¿Cómo eran esos circuitos juveniles? Hay muchos racquetbolistas en México. ¿Cómo un niño se acerca al racquetball en un país donde el fútbol, tal vez el básquetbol, deportes más tradicionales? ¿Cómo es el ecosistema del racquetball? A ver, sí es complicado porque desgraciadamente no existen tantas canchas públicas como quizá tú lo mencionas. El fútbol agarras una pelota y puedes jugar en donde sea. El racquetball desgraciadamente solo está en clubes privados. Cuando empecé a ganar torneos de la liga profesional, otra de mis tareas era que la gente conociera el racquetball, el poder traer torneos de la liga profesional, que las jugadoras a lo mejor y que no tenían la posibilidad de ir a jugar estas ligas al extranjero, pues en México pudieran inscribirse, les conseguíamos también ese pase porque pues también necesitas obviamente como una wild card. Claro. Y bueno, pues hoy en día te puedo decir que logré que en muchos estados se pusieran canchas públicas, que le pusieran incluso mi nombre. Tuve la oportunidad de platicar con un director de la CONADE y le decía, no puede ser posible que sea número 1 y no tengamos una cancha portátil como la tienen otros países. Me hicieron la cancha portátil, fue donde empecé a llevar estos torneos de la liga profesional a diferentes estados de la República. Y bueno, pues creo que en ese aspecto como embajadora, que sí me considero esta disciplina, pues he hecho todo lo que había estado en mis manos para que la gente conociera el racquetball. Sí es algo complicado porque no es como que llegues y digas, quiero jugar o dedicarme a ser racquetbolista. Vas a un club y quizás lo más práctico quizá es la natación, la gimnasia, el taekwondo, el tenis. Y bueno, yo entré al racquetball por los campamentos de verano justamente en un club deportivo donde mis papás decían, salías de clase y era, Paola tiene mucha energía, hay que llevarla a los campamentos de verano. Y bueno, era a través del deporte donde justamente toda esa energía la restaba y nunca imaginé que iba a ser o iba a tener ese talento para el racquetball. Tengo una anécdota, Pablo, eso sí. Cuéntamelo, por favor. Que fue justo cuando por primera vez me invitaron a un campeonato nacional infantil juvenil. ¿Cuántos años tenías? Tenía 8 años. 8 añitos. Y me acuerdo que me dijeron que era un torneo de invitación. Mi entrenadora no me quiso decir que era un nacional. ¿Para qué te relajaron? Entonces yo llego y obviamente vi a muchísimas niñas y eran de diferentes, niñas y niños, pero yo decía, ay, qué padre, juegan muchísimo racquetball, yo no sabía, hasta que después me entero que era un nacional. A mí me habían dicho, es de invitación y yo pensé que era de los clubes de ahí de San Luis, ¿verdad? Y cuando me doy cuenta que es un nacional, sí me paniqué, sí me dio miedo. Obviamente quedo en segundo lugar, me dicen, clasificaste un campeonato del mundo, eres seleccionada, y yo, ¿cómo? Y me dicen,
pero si esto era de invitación. Y me dicen, dile a tu mamá que baje para que le podamos contar todo. Y cuando voy le digo a mi mamá de que, oye mamá, que bajes, que gané, que voy al mundial y no sé qué. Yo súper emocionada de lo que me habían dicho. Claro. Y mi mamá en su cabeza fue, ay, no es cierto, o sea, fue un torneo de invitación. Mi mamá nunca bajó, ese año no bajó, me perdí un mundial. Y siempre bromeamos con eso. Y me dice, nunca nos habíamos dado cuenta porque no conocíamos justamente cómo era el racquetball en México, o sea, de clasificar la misma CONADE, la misma federación, en aquel entonces cubría estos gastos y pues a nosotros nadie nos dijo, pensé que era un torneo de invitación de clubes, pues ganaba un trofeo y ya, y cuando me dicen un mundial, yo obviamente le dije a mi mamá, pero tampoco fui como tan insistente para el siguiente año, pues sí ya dije, a ver, no, esto sí ya va en serio y vamos a investigar cómo es el racquetball. Ahí es en donde dices, probablemente sí soy buena y puedo hacer una carrera de eso. No, a ver, ahí era todavía juvenil, digo... Era diversión. Era diversión, me encantaba sí, porque, a ver, empecé muy chica en todos estos deportes, pero la adrenalina que sentía al competir el racquetball no la sentía en otro deporte. El único que sí era el fútbol, pero te estoy hablando que hoy en día, cuando yo todavía no me creo tan, la verdad, tan grande, pero cuando yo estaba, no existían estas ligas femeniles. Hoy sí te puedo decir, me da muchísimo gusto y orgullo ver que el deporte número 1 en México sí le esté apostando también al deporte femenino. Ahora, irónico que la falta de oportunidad en un deporte nos regaló un gran exponente en otro deporte, sí, ¿no? Literal. Nunca imaginé, porque sí me tocaba, digo, yo estaba en la preparatoria en el TEC de Monterrey, jugaba los famosísimos Intratec y yo reforzaba equipos de fútbol porque jugaba desde chica con mi hermano y la verdad el racket y el fútbol en temas de condición física son muy parecidos. La reacción, la agilidad, la potencia, la fuerza se entrena y yo parecía que estaba entrenando fútbol y el racquetball al mismo tiempo. Cambiaba obviamente nada más el tema de la técnica. Pero pues cuando jugaba y reforzaba y que era buena y que bajaba y subía y tenía mucha condición, los entrenadores me decían, Paola, es que eres muy buena en el fútbol, deberías de venirte para acá. Y sí me gustaba, pero yo como que también de ver tanto que el fútbol era más para hombres, nunca me imaginé que yo iba a estar en una liga femenil. Claro, hoy las veo y digo, qué increíble. Pero cuando me dicen, es momento de decidir si el racquetball o el fútbol, yo dije, no, el racquetball. O sea, para mí es esto y además que no había estas ligas donde yo podría jugar. Me imaginaba jugando con hombres y decía, ay no, ¿cómo? Eso está muy raro. Pasa el tiempo después de esos 8 años, esa gran noticia que tú y tu mamá no sabían cómo asimilar. Pasa el tiempo, 10 años tal vez, y con la mayoría de edad te llega tu primer US Open. ¿Cómo es esa locura a esa edad en donde probablemente tampoco medías la magnitud de lo que estabas consiguiendo? No, la verdad no, porque, a ver, jugaba este torneo del US Open cada que me tocaba clasificar al Mundial Juvenil. La federación nos la pagaba como torneo de preparación. Okay. Y más tardaba en subirme a un avión y llegar al lugar que lo que perdía. O sea, ya me acuerdo que le hablaba a mis papás y yo, ya llegué al torneo. Paola Longoria perdiendo. Claro, obviamente. A ver, es que esa es la parte que la gente cree que nunca me pasó, claro, y que la realidad me pasó y muchísimo. Y que aprendí, creo que gracias a esas derrotas, gracias a esto en el lugar que hoy me encuentro. Anteriormente yo tomaba un avión y llegaba y ni siquiera pasaba el drop principal. Perdía y perdía y perdía. Había momentos donde sí era frustrante y decía, ¿cómo es que soy muy buena en juvenil y cuando llego a la liga profesional ni siquiera paso al drop principal? Empieza como, ya sabes, ese síndrome del impostor de que entonces lo que estoy haciendo aquí no me va a ayudar para acá. Y pues, digo, estaba muy chica, como que yo también decía, bueno, a ver, también es un proceso, pero quieres a veces las cosas muy rápido y prefieres tirar la toalla, pero empiezas como que a lidiar con todos estos demonios que tienes en tu cabeza, porque esa es la realidad. Y después me di cuenta que todo tenía que llevar su proceso y su paso. Obviamente jugaba esta liga profesional y empecé con un psicólogo deportivo. En ese momento, antes no tenías psicólogo. En ese momento no, okay, pero empecé después mucho tiempo para entender este proceso. Pero ahí no, yo no tenía ese psicólogo. Yo solamente decía, bueno, creo que lo que debería de hacer es, claro, si este año llegué a primera ronda, el siguiente año quiero ganar esa ronda y el siguiente otra ronda y cuando menos me lo espere a lo mejor ya estoy en el draw principal y quizá algún día lo gane, ¿no? Entonces así como que empecé con estas metas a corto, mediano y largo plazo y a los 18 años nunca me imaginé que iba a ser la campeona del US Open. Llego a un torneo donde ni siquiera tenía la preparación que tengo hoy en día, ni siquiera tenía el equipo multidisciplinario. Realmente fue por mi actitud, por mi carácter y por decir, estoy aquí, claro que voy a ganar. Incluso antes de jugar la final, me dolía todo el cuerpo,
mi mamá voló y le dije, mamá, estoy en la final del US Open. Mi papá me dice, yo no puedo ir por trabajo. Me dice, pero tu mamá sí o sí va. Entonces mi mamá vuela y cuando llego y le digo, me duele todo el cuerpo, ya no quiero ni jugar. Me empezó a dar como el pánico escénico. Y mi mamá, a ver, no, cálmate. Y ella todavía diciéndome, vete a correr 1 hora y llega súper caliente y ya vas a jugar. Y yo, mamá, yo creo que si corro 1 hora ya me muero ahí en la cancha. Claro. Y como que empecé y dije, bueno, ya estoy aquí. Y como yo no había jugado en esa cancha portátil que te digo, que es como todo el cubo de cristal, claro. Estaban transmitiendo la final y me empezó a dar ese pánico escénico de decir, yo nunca he jugado en esta cancha, ¿qué tal que le pego y abanico y todos van a reír? ¿Cómo es que ella está en la final de un US Open? Entonces empiezas como que a lidiar con estos nervios y ya fue cuando dije, ay, ¿sabes qué? Tengo 18 años, que no me importé, o sea, realmente para mí esto ya es un logro, estar en esta final. Y cuando le gano a mi ídola, que era la número 1, no, o sea, yo sentía que yo ya podía ser la mejor del mundo en ese día. Me acuerdo de regresar y a los 3 días me puse a investigar universidades en Estados Unidos, todo, estaba terminando la preparatoria. Y un día agarro a mis papás y los siento en la sala de tu casa y les dije, me voy a ir a vivir a Estados Unidos, ya tengo la escuela, ya tengo la academia, ya tengo todo. ¿Cómo? Y yo sí, yo voy a ser número 1, acabo de ganar el US Open, por supuesto que lo voy a hacer. Y ahí es cuando empieza este proceso de decir, si le acabo de ganar a la mejor del mundo, a mi ídola, yo puedo ser la mejor del mundo, ¿por qué no? Y decido irme a Estados Unidos a vivir. Con esa exigencia, Paula, de competir con las mejores del mundo y estar en nivel, como para por lo menos competirle al tú por tú de alguna manera, ¿cómo compaginas vida personal, familia, escuela, preparación física, tiempo personal para ti de desarrollo? ¿Cómo malabareabas todos estos elementos? No, a ver, en aquel entonces se caían todos. No existía, se iban. O sea, sí tienes que ir agarrando justamente que sí puedes y que no. Y creo que esa es una de las cosas a las que me tocó enfrentarme mucho. Ya después que viene mi proceso de jugar con selección mayor, me tocó debutar en los primeros Juegos Panamericanos en Guadalajara 2011. Para mí era un sueño, o sea, imagínate jugar en casa. Y ahí es donde viene la parte donde me dice Bernardo de la Garza, que estaba antes de director de CONADE, Pau, es que tú ya tienes todo, pero hay algo que te falta. Y me dice, necesitas un psicólogo o una psicóloga deportiva. El tema de las emociones, el competir en casa, creo que es algo que tú vas a experimentar y que siento que no estás lista. Y mi reacción fue voltear y decirle, ni que estuviera loca, yo no necesito un psicólogo. Perdón, porque nos enseñaron de chicos que el psicólogo es para locos o tienes problemas o algo no te conecta, ¿no? Entonces yo decía, no, ¿cómo? O sea, pero si yo soy súper buena y el deporte y todo, necesito, así, yo no lo necesito. Puedo, ¿no? Y me atreví justo a salirme como de esa rutina y dije, bueno, está bien. Y cuando me dan a la psicóloga de que, oye, Paula, pues tienes que empezar a trabajar con ella, me cambió por completo. O sea, el tema de la mentalidad, aquí es donde viene la parte donde yo era muy controladora en todo. Si yo, te pongo un ejemplo, me decía mi entrenadora, te tocan hacer 500 tiros y yo iba y hacía 496, bien, y los 4 que los fallaba, yo me quedaba con los 4, es que porque fallé esos 4 y todo. Y ella me decía, tu margen de error, o sea, es mínimo, o sea, ese porcentaje es muy bueno. Y yo me iba a casa súper así, la verdad, de malas, de que es que no puede ser porque fallé estos 4. Y era tan exigente conmigo que no me permitía tener vida social, obviamente una relación personal, nada. A veces, obviamente sí con mi familia y todo, con mis amigas desde luego no había salidas. Y esta es la parte que también siento que en el proceso para llegar a ser número 1 sí existen esos sacrificios que uno decide, porque al final yo siempre les digo, para mí eran sacrificios, pero era un privilegio estar en una cancha de racquetball, era mi decisión, a mí nadie me obligó a que yo tenía que sacrificar esto para poder alcanzar, pues la verdad, el éxito. Y mucho tiempo sí después llega un punto en el que ganas y volteas un poquito y dices, ¿cómo? ¿Y por qué esto ya no está aquí? ¿Y por qué yo no puedo tener una vida normal como mis amigas? Claro. Y me preguntaba todo esto. Es difícil volver. Y era difícil volver, pero también creo que era un proceso que yo tenía que vivir. Y cuando platico esto con mi psicólogo y le digo, oye, es que creo que me estoy perdiendo también de una etapa que en lo personal como mujer tendría que vivir. Y también, o sea, poder convivir con mis amigas, a lo mejor el día de mañana tener una relación personal, a lo mejor incluso en las dietas yo era súper exigente. O sea, yo no me permitía salirme de la rutina porque sufría. Yo era como, no estoy siguiendo lo que a mí mis entrenadores... para salir a comer con las amigas, ¿no? Me estaban diciendo que esto no, entonces no, prefería no salir porque entonces si me comía algo me iba a sentir mal, ese reproche. Y a veces la gente no entiende realmente lo que hay dentro del alto rendimiento. Yo siempre he dicho que el deporte es salud, pero el deporte de alto rendimiento, perdón la palabra, pero es una chinga. Lo llevas al otro extremo. Realmente lo llevas al extremo de decir, hay sacrificios, hay cosas que tienes que en su momento
pues tomar la decisión y oportunidad, porque también las oportunidades solo es una vez en la vida y a veces se presentan y en ese momento sí llega el miedo, sí llega el temor de decir, híjole, será la que tengan que tomar, pero a veces también dices, si el que no arriesga no gana. Y pues muchas veces me tocaba yo, ¿será que me tengo que ir a Estados Unidos? ¿Será que tengo que encontrar un gran entrenador que me saque para poder llegar a ser número 1? ¿Por qué te hablo de esto? Yo cuando empezaba a jugar ya la liga profesional con estos torneos que nos pagaba la federación, yo veía que todas las jugadoras viajaban con su equipo multidisciplinario. Yo viajaba sola, a veces con mis papás o a veces mi papá le tenía que pagar al entrenador de México para que me acompañara. Ajá. Y pues obviamente todo eso representa gastos. Al inicio de una carrera de un atleta de alto rendimiento, pero la familia le tiene que apostar. Claro. Y es ahí donde empiezas y luego yo tengo mis hermanos y mis hermanos yo también quiero y entonces todo el mundo era como de que pues así del racket yo también quiero el foot y todo. Y bueno, pues tú sabes, ese tema de tener que invertirle a los tres pues también es complicado. Pero pues creo que mis papás, siempre que platicaba con ellos y yo les decía, porque no ganaba después, me voy a Estados Unidos y a ver, Pablo, viene la parte que para mí fue como el quiebre de mi carrera, de entrenar 2 horas y media, pasé a entrenar 10. Qué locura. Desayunaba, comía y cenaba racquetball. O sea, para mí era, pues yo llego a esta academia de racquetball y me dicen, así es el entrenamiento, así es como vas a llegar a ser número 1. Bueno, pues yo hice caso, ¿no? Claro. Y yo a veces llegaba al fines de semana y me tocaba competir y decía, se me está cayendo el brazo, o sea, ¿cómo voy a jugar? Sí. Pero no decía nada porque yo decía, todas están como muy enteras. Y esto es lo que tengo que hacer, es lo que tengo que seguir. Y ahí es cuando me di cuenta que también no lo que haga la demás gente a lo mejor a mí me funcionara. Y ahí me di cuenta que no me estaba funcionando. Viene la oportunidad cuando Carlos Hermosillo está de director de CONADE y me dice, Paola, me piden a mi mejor atleta juvenil, vente a Juegos Olímpicos. Y yo todavía ese síndrome de, no, Carlos, yo no me lo merezco, o sea, yo no estoy ganando en el tour, ¿cómo crees? Dáselo a otro atleta. Yo ya viví mi parte de juvenil, me dice, Paola, tienes 19 años, o sea, me están pidiendo a mi atleta juvenil, tienes que venir, o sea, tienes que vivir esta experiencia. Y es como esa lucecita que ves así al final del túnel y dices, creo que esta es mi oportunidad. Me fui a Juegos Olímpicos a Beijing y me cambió la vida. Y a ver a los más grandes, ¿no? Ver a Michael Phelps a 3 gradas, escuchar como le decía a su entrenador con una confianza de voy por 1, 2, 3, 4, 5 medallas, como si fuera por donas el hombre. Yo decía, yo no puedo ganar ni una medalla y sale y le dice que va por 8 y de oro, ¿no? Entonces para mí obviamente era como traumante, pero también era una motivación. Me toca ver a Phelps, me toca ver a Serena Williams, me toca ver a Usain Bolt. Grandes atletas que para mí es una inspiración de decir, bueno, yo algún día, a lo mejor y si mi deporte es olímpico, qué increíble. Y si no, pues mínimo de retirarme en la cima de lo que es lo top de mi deporte. Y esa parte es donde empecé a entender que los procesos de unos no eran los que le correspondían a otro. Y estando allá, hablé con mis papás. Mi papá también me dijo, oye, te tengo una noticia, tienes oferta de Jalisco y de Nuevo León. Becas para estudiar, ¿dónde quieres? Y yo, sí, porque mis papás sí fueron muy, la verdad, escuela. En disciplina de, te apoyamos en tu sueño de hacer deporte, de llegar a ser la mejor del mundo, pero no dejes de estudiar, porque el deporte el día de mañana te lesionas o algo pasa y necesitas preparación y que puedas tener también un futuro y que al final no puedas depender 100% del deporte. Yo, ok, está bien. Y pues me regreso, decidí irme a Nuevo León. Es por eso que represento... Súper regiomontana ahora. Llevo más de 15 años ya radicando allá en Monterrey. Y pues ahí hice mi carrera de ingeniero mecánico administrador, después mi maestría en ciencias políticas y es ahí donde decido pues cortar lo que no sirvió en Estados Unidos, pero yo no le llamo como el no sirvió porque la verdad me ayudó muchísimo a darme cuenta qué es lo que sí me funcionaba a mí y qué era lo que mi cuerpo no podía controlar. Y eran estas cargas de entrenamiento de 10 horas que para mí entrenar 10 y el fin de semana competir, pues no me daba mi cuerpo. Y me decían mis entrenadores, cuando regreso a Monterrey y empiezo a ver este equipo multidisciplinario, me acuerdo que me toca en la entrevista con el preparador físico y me dice, te veo en 6 meses. Y volteo y le digo, bueno, ¿cómo? Pero ya mañana compito, ¿no? O sea, ya es el siguiente fin, ¿no? Por eso, ni siquiera te puedo entrenar. Vienes tan sobreentrenada que si yo te entreno te puedo lesionar. Sí, o sea, fuiste de 0 a 100 de una noche a la mañana. Yo no quiero tener ese, ahora sí, remordimiento. Entonces, la verdad, nos vemos en 6 meses. Y ahí
fue un parteaguas porque fue mi etapa. Porque una etapa que no viviste. A ver, yo soy un fiel creyente Sí, claro. que cuando las etapas no se viven en su momento, se terminan viviendo en alguna otra parte de tu vida. Y ahí es donde regreso, empiezo mi carrera. Muchas de mis amigas de San Luis se habían ido a vivir a Monterrey. Empecé también, conocí otras amistades y pues era salir. Ahora sí estaba viviendo la parte que yo mucho tiempo me había, la verdad, prohibido, de que no puedo salir, no puedo festejar, no puedo tomar. Ya tenía, la verdad, patrocinadores. Obviamente tienes esa imagen y ese compromiso de, pues, de ser un ejemplo para las nuevas generaciones. Yo decía, no, yo no quiero esto, y cuando lo vivo, yo decía, oye, eso está muy padre también. Sí, ajá. Pero creo que es ese balance, o sea, también es importante, y ahí es donde mi psicóloga mucho tiempo entró y me dijo, es que esto no está mal. Esto tampoco está mal, pero es el balance, o sea, hay que saber cuándo sí y cuándo no. Y esa, la decisión la tomas tú. Ahí sí yo no puedo entrar y decirte, oye, vete 3 fines y 3 no. Me dice, tú lo decides, tú sabes cuándo sí y cuándo no. La disciplina la has construido tú. Y creo que ahí es donde empiezas a hacer ese balance, donde ya me permitía salir más, donde obviamente, pues todo lo que me había privado anteriormente, yo decía, sí lo quiero vivir. A veces ya podía, hasta incluso me invitaban a salir y yo decía, ay, no, una relación personal, ni el caso, no tengo tiempo, me la pasaba volando, y luego me tocaban esos novios de, otra vez, ya te vas, sí, y yo, tiempo. pero ¿cómo? Si me conociste jugando, ¿no? Entonces, y tú tenías una prioridad. Yo tenía mi prioridad, y ahí es donde también es importante, y creo que no es malo, digo, lo vives, pero cuando uno tiene esas prioridades, las prioridades no te cambian. Claro. O sea, es como yo quiero ese sueño, y mi sueño era, yo algún día quiero gritarle al mundo que hay una mexicana liderando el ranking profesional. Es el no negociable. El no, exacto. Ajá. Y ahí es como empieza, pues, toda esta carrera, ya de muchos años, donde decido venirme a Monterrey, donde renuevo a mi equipo multidisciplinario, donde me permito darme cuenta y saber qué es lo que sí me funciona a mí, qué es lo que no, y empezar de nuevo. Y ahí es donde la gente piensa y dice, ¿cómo? ¿Empezaste de nuevo? Claro, me caí, me levanté, me he tropezado y he tenido que levantarme de nuevo, he tenido que correr a gente de mi equipo multidisciplinario, porque te das cuenta que a lo mejor ya, yo tengo una filosofía que tengo con mi papá, muy padre, que él me dice, mira, Pau, porque yo decía, papá, es que yo siento que este entrenador ya no, pero la verdad llevo muchos años con él, no sé cómo decirle que ya no, porque no lo quiero lastimar o así, ¿no? Porque al final se vuelve familia. Sí, por supuesto. Y mi papá me decía, mira, Pau, esto es tan fácil. Me dice, es como cuando vas al kinder, primaria, secundaria y la universidad, ¿no? Y tu maestría y todo. No te va a acompañar el maestro que te dio en el kinder ni en la primaria, a lo que estamos en la carrera o en la maestría. Es lo mismo en el racquetball. Los que te enseñaron aquí no pueden estar acá, y no es que no quieran, es que, perdón, pero lo sobrepasas. Entonces hay maestros para todo. Y ahí es donde entendí, pero yo sí decía, no, te toca a ti, habla tú con él, dile tú, ¿no? Yo soy la que juega todos los días. Y bueno, esa parte al final, digo, sí, siempre he sido una persona que es muy directa, y también he tratado de cerrar bien también con todo el equipo que me ha en su momento acompañado, y es de ciclos, y es decirles, y creo que también el momento en el que ellos también entienden que por alguna razón ya no estamos en el mismo camino, pues también lejos de sumarnos nos perjudica a ambos. Por supuesto, a los dos. Porque pues si ya empezaba a perder, ya era como, entonces tú no estás haciendo tu trabajo, entonces yo en que me estoy equivocando. Y se fractura y empiezan todas esas dudas y empiezas a construir de cero de nuevo, pero no es malo tampoco. Claro. Entonces, Pau, ¿cómo se ve ahora tu equipo interdisciplinario? ¿Cómo se ve el equipo interdisciplinario de una profesional del racquetball? Bueno, pues tengo 2 entrenadores de técnica, tengo un preparador físico, tengo un psicólogo, tengo mi nutrióloga, mi terapista, mi doctor. Entonces toda esa gente me acompaña. El tema del doctor es importante porque llevo más de 14 años en un programa de WADA, de antidopaje. Claro. Cuando eres número 1, es una exigencia importante, ¿no? Si te duele la cabeza no me puedo tomar cualquier pastilla. Claro. Es si el doctor me la autoriza. Si por alguna razón me enfermo, a ver, el doctor tiene que ver qué lista está autorizada en WADA, porque si no, entonces me echan a mí la culpa que te tomaste. Y tiras todo. Ajá. Sí, entonces claro. Es un equipo que te mencionaba, se vuelve tu segunda familia, pero al final también es importante el respeto, la confianza y la paciencia entre todos, porque me decían, ¿cómo le haces? 7 mentes diferentes. Y yo le digo, 7 mentes diferentes, pero todas con el mismo objetivo, que Paola Longoria esté en la cima del ranking. ¿Y qué porcentaje le das tú a cada departamento, podemos decirlo? Yo creo y tengo la teoría que si yo podría decir que qué es lo más importante, sí es la disciplina de la técnica, de la preparación física, del comer saludable, el descanso, todo la verdad sí es un junto con pegado, ¿no? Okay. Pero el tema mental es impresionante, es básico, porque yo podría tener estos 5, pero si no tengo lo mental,
se me han ido partidos por eso. Cuando era chica y todavía no tenía la experiencia que empecé a jugar la Liga del Tour, la número 1 me jugaba súper mental. Ella llegaba y yo estaba jugando y tengo esta anécdota en un torneo profesional. Antes de sacar iba 2 sets arriba, ya el tercero por ganar. Y antes de sacar me dice, oye, Pau, ¿te gustan las hamburguesas? Y yo, sí me gustan, ¿no? Ajá. Y seguí jugando y yo me quedé pensando, ¿por qué me preguntó la hamburguesa? Perdí el juego. Perdí el juego realmente, te lo juro. Y yo salí, mi entrenadora, de que, ¿qué pasó? ¿Por qué cambiaste? Y yo, me preguntó, pero yo estaba histérica de que, ¿por qué me preguntó de la hamburguesa? ¿Qué le pasa? ¿Escuchaste? O sea, ya empiezas como a buscar el responsable de que el árbitro, ¿por qué no escuchaste? Pues no jugamos con micrófonos, o sea, no te puedo ayudar. Y esa parte era lo que yo a veces no controlaba, las emociones, las reacciones. Ese juego no escrito, tal vez. Cuando me tocaba rallies, la verdad, largos y que yo practicaba y entrenaba mucho mi acondicionamiento físico y les ganaba por mucho en eso, la otra jugadora se aventaba tanto para estar limpiando la cancha y agarrar aire. Y yo me frustraba y yo le decía, ¿de qué tiempo, no? Ya sabes. Pero todo eso ya me sacaba como del momento en el que yo estaba compitiendo. Hoy en día les digo, a ver, que tírate en el piso, haz lo que quieras, no importa. Colmilluda. Pero ya, ahora te puedo decir que yo del otro lado, digo, la verdad casi no me aviento, honestamente. Pero sí es la experiencia. Hoy me toca jugar con, la verdad, jugadoras que les llevo casi 10, 11 años. Y sí es una diferencia, la verdad, abismal en ciertas cosas donde tú dices, yo ya tengo que entrenar más el físico porque si no la condición no me da durante el partido. Un poco el paso o del a tiempo. veces lo más difícil para mí ahorita en este proceso de mi carrera deportiva es ya no es cantidad, ya es calidad. Si tengo 2 horas, esas 2 horas tienen que ser de calidad. Anteriormente entrenaba de 10, después 8, después 6, a veces 4 y ahorita con todos los compromisos que tengo, hay veces que digo, solo puedo jugar, solo puedo hacer tiros o solo puedo hacer físico. A ver, ese balance, le hablo a mi equipo y yo, ¿qué es lo más importante previo al torneo? No, pues hoy sí raqueta, hoy sí físico, hoy sí descansa y así, y esa parte anteriormente no me la permitía. Imagínate que me dijeran a mí un descanso entre semana, yo decía, están locos, es hasta el fin de semana. Claro. Hoy te puedo decir que he entendido que es importante por todo lo que ya no hago nada más en el deporte, sino externamente. Y me parece, tú me dirás si estoy equivocado, Paola, pero también todos esos resultados han hecho que esta etapa de tu carrera la disfrutes, no sé si más, o puedas estar en otra etapa donde ya conseguiste objetivos que tú tenías muy claros al principio. ¿Qué significa para ti el número 152? No, a ver, o sea, no. De repente me quedo pensando y digo, ¿cómo, no? ¿Cómo es posible? Pero creo que anteriormente cuando pude romper este récord de los 152 partidos y que yo consecutivos. Ojo. Y que el número 1 de hombres canadiense dijo que ninguna mujer ni latina, y hoy nos llevamos tan bien, la verdad, pero anteriormente era como ese pique de que él decía, no, como Paola y así. Y cuando le rompo el récord, te puedo decir que me quedé, o sea, sí es una gran satisfacción, pero sufrí mucho porque se me olvidó que yo seguía jugando racquetball porque era lo que me apasionaba. Y me metí tanto ese número en la cabeza que yo ya pensaba 110, 111, 112, que en lugar de decir, es otro torneo, es otro título, disfrutarlo, ya era súper pesado. Que cuando pierdo ya después el invicto, que después de 3 años, 8 meses, yo sentía que era el fin de mi carrera, Pablo. O sea, yo lloré por una semana entera, no quería saber de nadie, mi equipo así de que, oigan, Paola sí está bien, esto es lo máximo que ha dejado la raqueta. Y yo decía, yo ya no quiero jugar, o sea, ya hasta aquí llegué. Pero llegaste quemada seguramente. Aniquilada, yo ya no quería saber del racket, yo decía, ¿qué es esto? Ya no lo disfruto, ya solo es un número, ya estoy jugando por esa presión, ya en qué momento dejé de que realmente me encantara lo que yo estaba haciendo, esa pasión. Y fue cuando cambié también otro psicólogo y le dije, creo que necesito algo que realmente me saque de esa zona de confort. Contraté a una nueva entrenadora de Estados Unidos, me dio muchísima risa porque en juveniles ella y yo teníamos muchísimo el pique. Y por azares del destino, una de las jugadoras del tour, que la verdad estamos en Chicago y me vio jugar y perdí esa final, yo andaba la verdad muy cabizbaja. Y platicando con ella de que, oye, Pau, te invito a cenar, y platicamos, y ella mucho tiempo fue número 1. Le dije, ¿sabes qué? Estoy en este punto en saber si me tengo que retirar ya o realmente seguirle. Y me dice, ¿pero qué te hace falta? ¿Qué crees que tú, o sea, por qué no sabes esa respuesta ahorita? Le digo, es que siento que necesito a alguien de entrenador o entrenadora que me dé ese extra. Y me dijo, yo tengo a alguien. Me dice, quizá no te guste quién, y la pero conoces. ajá. Y cuando me dice el nombre,
ay, como que al principio dije, no, pero es que tenemos mucha rivalidad de chicas. Ella era la head coach del equipo de Estados Unidos, siempre apelaba todo contra mí y toda esa parte. Pero me la presentó, o sea, me dijo así de que, oye, a ver, esto, hablé con ella, y le dije, sé que de chica tuvimos una rivalidad cañón, pero creo que eres la persona que en este momento de mi carrera me puede apoyar. Me dice, pues, ¿qué te parece? Tomamos 3 torneos como prueba y si funcionamos va. Hoy sigue siendo mi entrenadora. Yo digo, wow. Ironías de la vida. Ajá, ¿Cómo da vueltas la vida? ¿Cómo da vueltas la vida? Y me da mucha risa porque veo a mis papás y les digo, adivinen con quién voy a comer y pedirle si puedo empezar a trabajar con ella. Y me decían nombres de entrenadores, nunca me la mencionaban y yo, no, otra vez, les voy a dar otra pista, ¿no? Y cuando se las menciono a ellos también fue así como de wow, o sea, no me lo imaginé, pero ¿por qué no? Y yo me acuerdo de haberla visto a ella de chica, que sacaban, la verdad, algunos jugadores partidos muy buenos y yo decía, es que ¿qué tiene ella? O sea, ¿cómo hace que el jugador cambie? Y hoy que trabajo con ella, el tema mental que ella maneja, la verdad, conmigo en específico, siento que era lo que necesitaba darle ese extra ya a mi carrera, porque ya ganas todo, obviamente sí siguen esos retos de seguir ganando, venir al mundial y todo, pero a veces caes en esa zona de confort que dices, ay no, ya no tengo que demostrar nada, ya gané todo, ¿por qué tendría que seguir jugando? Y ella me enseñó como a cambiar esa mentalidad de decir, bueno, hasta llegó el día que diga, se acabó el racket, me voy feliz, me voy contenta y me voy en paz. Y hoy lo sigo disfrutando. Claro, porque lo dejaste todo y estás satisfecha al final del día con lo obtenido. En esa época de victorias, de medallas, de triunfos, ¿cómo reaccionaba México a la distancia? ¿Sentías tú que tenías que validarte fuera de la cancha también acá? ¿La popularidad fue creciendo? ¿Cómo aceptaba el público el racquetball y el gran momento que estabas teniendo en ese momento? Fíjate que ha sido gratificante ver que hasta eso sí mis fans sí son lindos. Son férreos. Sí. Muy bien. Y que de alguna otra manera me han apoyado a lo largo de mi carrera deportiva. También se empiezan a sumar estas marcas, estos patrocinadores, que le apostaran a un deporte que quizá no era tan conocido, que en su momento no era olímpico, que la gente escuchaba después de Juegos Panamericanos. Ganó Paola Longoria, pero no sabían que había ganado, o sea, de qué deporte. Entonces ahí es donde como que ya mi enfoque era, quiero decirles y enseñarles qué es el racquetball. El traer las ligas profesionales, el tener torneos aquí en México, eso me ayudó a que la gente conociera más de mi carrera deportiva. Hoy sí te puedo decir que cuando estoy platicando con amigos olímpicos y me dicen, Pau, siendo yo atleta olímpico mujer también, me hubiera gustado tener los patrocinadores que tú tienes siendo no un deporte olímpico. Pero creo que la carrera se construye de diferente manera. Y era lo que yo les decía, bueno, es que a lo mejor y una de las cosas que a mí en lo personal también me ayudó es esta gira profesional, donde eventualmente pues son muchos torneos y es terminar como número 1. A lo mejor y ustedes sí es un ciclo olímpico y después es volver a empezar, pero te esperas otros 4 años. Y para mí no era esperarme, era estar compitiendo semana tras semana, mes tras mes, y eso era lo que de alguna manera hacía que quizá mi carrera siguiera en el spot de la gente. El cariño de los fans, la verdad sí te puedo decir que ha sido la verdad padrísimo. El que a veces te paras, te pidan una foto, que los niños digan, yo quiero ser como tú. Tuve la oportunidad de hacer clínicas con algunas marcas y que las niñas, yo quiero pegarle como tú, por favor no me enseñes otra técnica. Y yo no, la mía no es la correcta. De chiquita me hubiera encantado que me la corrigieran, por alguna razón no se pudo, pero hoy funciona. Entonces yo les digo, a mí en lo personal me lastimó muchísimo el manguito rotador. Yo no puedo enseñar algo de esta manera porque te voy a lesionar. Y esa parte donde la niña, no, yo quiero pegarle como tú, o yo quiero tu raqueta, y empiezas a construir ese legado, híjole, volteas un poquito atrás y dices, creo que todo ha valido la pena. O sea, a mí cuando me preguntan y tengo pláticas con amigas o atletas de que, oye, ¿cambiarías algo de tu carrera deportiva? Y les digo, no, la verdad absolutamente nada, porque creo que cada decisión, buena o mala, me llevaron a aprender, me llevaron a entender mejor en qué momento sí y en qué no, la experiencia y quizá la madurez que hoy puedo decirte que a lo largo de estos años pues he adquirido con todo lo que me ha tocado jugar y pasar. Tú eres la mujer que hoy eres gracias a todas esas experiencias, eres todo un cúmulo de momentos buenos y malos, ¿no? Entonces eso habla obviamente de tu madurez y del trabajo que has tenido con toda esa parte que has vivido a lo largo del tiempo. Paola, ¿por qué te ubican en el mundo del racquetball? ¿Por tu grip? ¿Por tu intensidad? ¿Por tu físico? ¿Por qué la gente te ubica? Cuéntanos.
A ver, yo creo que una sí es el grip, porque jugué tenis y le pegaba a 2 manos, entonces nadie me dijo que no le tenía que pegar así, hasta que llega un entrenador de San Luis y me dice, Pau, en primer el racket sí es a una mano. Me amarraron el brazo izquierdo para estarle pegando con una, pero nunca me cambiaron el grip de la raqueta. Hoy, muchos años que llegué con la primera entrenadora de Estados Unidos y me decía, Pau, yo no te voy a cambiar algo que por muchos años ha funcionado. Lo que sí es perfeccionar esta técnica porque si no, va a haber cirugía en 2 años y eso no es lo que queremos. El tema mental, creo que es algo muy importante. Cuando he tenido la oportunidad de escuchar entrevistas que les hacen a mis contrincantes o a las jugadoras, y es esa pregunta, ¿qué es lo que tiene Paola que la hace diferente? Y ellas, el tema mental. Me ha tocado la última final que fue en Boston hace 2 meses. Estaba perdiendo la final 10-4, estaba a un punto del tiebreaker y dije, no, pues ya, venía de enfermarme, estaba súper enferma, sale mi entrenadora, esta norteamericana con la que te digo que así, y me agarra y me dice, no, dale. Y yo, Kili, ya no puedo. O sea, le digo, ya no tengo aire. Le digo, me siento súper cansada, ya no pude entrenar el físico al 100, andaba súper enferma. Y en eso voltea y me dice, no, vamos a ganar. Entonces me meto y cuando me hace el tiro, el saque la otra jugadora, yo solo la tiré con confianza y dije, ya, lo que salga. La metí súper bien y creo que eso fue lo que me dio la confianza. Volteó y me dijo, te dije, dale. Entonces me dio como esa seguridad y empecé y gané, y de ir perdiendo 10-4, gané 11-10. ¿Cómo? No lo sé. Sigo viendo ese partido y digo, no puede ser en qué momento, pero son esas cosas y lo vivimos. La final de Roland Garros. Claro. 3 match point y es como la mente sí te juega adelante un punto y un papel muy importante, la verdad, para un atleta decir, o cierro o ya lo alargué. Sí. Y depende de cómo también tú lo experimentas. Imagínate en el racquetball que todo es tan rápido, que tienes que saber qué saque, qué jugada, cómo moverte, ver a tu contrincante. Y yo, algo que me enseñó mi psicólogo deportivo es el tratar de tener siempre el temple igual. O sea, sí festejo, sí entiendo, pero nunca me vas a ver gritando como una loca como otras jugadoras lo hacen. Y a lo mejor esa es su manera como de intimidar o de sacar todo ese quizá adrenalina, claro, o coraje o la ansiedad, lo que tú, y para mí no, porque trabajé muchas técnicas con ellos que me dicen, tú no le puedes demostrar a la jugadora si estás enojada o frustrada o quizá ya sientas que es tu momento de ganar. Es difícil, la verdad, claro, llegar a esa parte porque me ha tocado rallies súper intensos y volteo y quiero gritar y volteo y veo y me acuerdo de mi entrenador de, no puedo gritar, solo de bien, vamos. Pero eso me ha funcionado a mí. Hay claro, otras jugadoras que les funcionan otras técnicas. Y es que tu carrera ha sido de escalar montañas y de ser tenaz. Eres necia, estoy seguro de eso, porque lo consigo, o sea, de que el rubro mental que probablemente era pues, al inicio lo más complicado para ti de dominar se convirtió en tu asset más importante a lo largo del tiempo, y eso habla justamente de los objetivos que tú concretas. Sí, porque te das cuenta que a lo mejor ya era una, la verdad, jugadora completa en técnica, quizá no la adecuada, pero me funcionaba. En lo físico siempre fui muy disciplinada. Sí, en el tema de la alimentación, la rehabilitación no tanto, eso sí, eso te cuesta. Sí, me cuesta, y hasta la fecha de que ya tengo que estarme casi arrastrando para meterme a la tina de hielo y todo, porque a veces digo, ay no, ya mañana me siento mejor, y no, hoy te puedo decir que ya no me recupero igual que en los 20, la verdad. Claro, entonces esa parte es como la que digo, bueno, ya me tienen que agarrar y casi que meter a la tina, pero sé que me va a ayudar, y en el aspecto mental es algo que sí, yo te puedo decir, si a veces no entreno lo técnico, pero entreno lo mental, con eso me da la confianza de llegar y decir, no, sí voy a ganar. O sea, obviamente no es como que deje de entrenar meses, claro, ¿verdad? Obvio. Pero días donde a lo mejor y mi rutina no puedo hacerlo de la manera en que lo hacía anteriormente, sí digo, ok, mi sesión con mi psicólogo me da la confianza y eso me ayuda, claro, a decir, ay, no, estoy bien. Y ese balance es muy importante también en los atletas, y además entiendes, y no solo en el deporte, te ayuda ahora también, bueno, a mí en lo personal me ha ayudado en otras decisiones, claro, de mi vida, en las etapas en las que hoy estoy enfrentándome y en las que digo que es momento de todo lo que aprendí en el deporte, pues también dirigirlo a esta faceta de mi vida. Paola, tú inspiras a mucha gente y has inspirado a mucha gente. ¿Cómo se inspira Paola? Bueno, pues Pablo, tú sabes que desde niño o niña siempre tienes grandes ídolos. Claro. Esos ídolos que, como dices, son inspiración, que, ojo,
Nunca me comparé con ellos. Okay. Y yo creo que eso es muy importante mencionarlo porque a veces hoy en día las redes sociales pueden ser un parteaguas para bien o para mal. Claro. Y a veces ves la vida de otras gentes y piensas que todo es color de rosa y no lo es. Tiene que ser y no así. sabes si cuando posteó la foto él estaba muy contento y a lo mejor ya a los 2 minutos estaba llorando. No lo sabemos. Entonces, ¿a qué voy? Yo solamente me guiaba por el tema de mis ídolos deportivos. Y ellos fue Rafa Nadal. Yo siempre decía, ¿cómo juega su aguerrida? O sea, súper aguerrido, súper apasionado, su carácter en la cancha de todavía no se acaba y yo voy a luchar hasta el último punto. De mujer, Serena Williams, para mí fue ese top de decir, bueno, estoy rompiendo estereotipos que anteriormente en el tenis no se veían y que ella demostró que también como mujer podía. Como deportista mexicana, mi top, y siempre se lo he dicho, es Lorena Ochoa. Para mí fue Totalmente. esa inspiración de decir, ay, Lorena en un deporte que no era tan conocido, que no También, era muy similar a olímpico, tu historia. que tenemos la oportunidad de tener esa amistad y que me dice, ay, a ver si no te pasa lo que a mí cuando te retires, que después se haga olímpico. Le digo, Claro. mira, Lore, pase o no Puede pase, pasar. creo que es un parteaguas donde te sientes contenta de decir, fui embajadora de esta disciplina y hoy, gracias a todo lo que hicimos también de carrera, pues el racket o el golf ya es disciplina olímpica. Totalmente. Ella para mí fue mi inspiración y decir, bueno, una mexicana logró estar como número 1, pues yo también puedo lograrlo, quizá en otro deporte, pero nunca me comparé. Y el ídolo de ídolos mío es Michael Jordan. Él sí. El mejor de todos. Él sí El ha sido GOAT. el GOAT, así de cuando estaba en Estados Unidos y no me salían las cosas, como que siempre mi mamá tenía como la parte de mis papás, de los dos, de que mi papá le hablaba y yo llorando, es que no me salen las cosas, es que estoy súper cansada, ya no sé si quedarme aquí. Mi papá, yo no te mandé a llorar ni a sufrir, ahí está el boleto de avión, regrésate, aquí te extrañamos, ya hija, qué necesidad, ¿no? Y mi mamá, yo no tuve la mamá barco, mi mamá siempre fue esa mamá de, no, a ver, te fuiste por un objetivo, lucha por él. O sea, yo no voy a permitir que tires la toalla porque en 3 o 4 meses no te salieron las cosas. Y yo, ay, sí, qué tan fácil decirlo. No, pues sí, porque tú no lo estás viviendo, pero también es esa parte donde ellos también ya con mayor experiencia, mi mamá me decía, ¿tú crees que Michael Jordan, me dice, realmente fue el mejor basquetbolista de un día a otro? Yo, no, pues sí, mamá. Entonces ya sí, o sea, como El que maestro Michael Jordan. me enseñaba esa parte y creo que eso me ayudó mucho como a entender que sí es un proceso al que el atleta tiene que vivir. Leí muchos de sus libros, el de Mi Filosofía del Triunfo es de mis favoritos, se los recomiendo. No solo es para el deporte, de verdad. Y habla mucho de eso, de cómo ser un líder, cómo el miedo al fracaso, el temor de convertirte en el mejor, la responsabilidad y el trabajar en equipo, porque pues tú sabes que el básquetbol no era de uno, era de todo un equipo. Y el racket es lo mismo, me toca singles, dobles, tener esa amistad, esa coordinación y sinergia con mi compañera con la que estoy en la cancha y el equipo de las dos. Entonces aprendes justamente a lidiar con eso y eso a mí en lo personal me ayudó mucho. Paola, te tengo una pregunta más antes de irnos a nuestra dinámica final. Porque me encantaría que nos platicaras de esta gran evolución que has tenido, porque yo te veo y son piezas sobre piezas, pero eres exitosa en un lado, pero al mismo tiempo tienes esta rama de disciplinas en las cuales también destacas, ¿no? Eres militar, eres empresaria, deportista, obviamente política ahora en esta faceta que estás ejecutando, y en todo llevas la misma filosofía a todos lados. ¿Cómo funciona para ti? Bueno, pues es justo lo que te comentaba, Pablo. Creo que cuando empiezas a darte cuenta que el deporte te empieza a formar y te da esas herramientas de decir qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer y qué puedo llevarme a mi vida personal y a mi vida diaria. Y una es la disciplina. Yo no tolero que las cosas se salgan de como yo lo dije. ¿Por qué? Porque eso me ha ayudado mucho a lo largo el control, pero el control bueno, porque Claro. antes sí era la verdad, perdón, era una loquita de que decía, ay no, fallé 4 y me ponía muy mal. Hoy en día sí sé que hay errores, sé que la gente a veces no va a pensar igual que tú, pero creo que es importante tener un equipo que de alguna manera exista una buena comunicación, una buena sinergia y que todos estemos en el mismo canal. Eso para mí, tanto en el deporte como en la faceta que yo llevo. Les digo, oigan, yo soy la verdad súper alivianada, conmigo pueden bromear, conmigo pueden la verdad pasar buen día, pero cosas de disciplina y de trabajo, esto se cumple y luego nos vamos. Claro. Y eso es algo que a mí desde chica me enseñaron en casa. Siempre era, ¿quieres jugar? Termina la tarea. Oye, Paula, y yo, no, pero es que ahorita que... No, aquí se hace esto y las vitaminas y casi que la alimentación y todo, porque, te digo, mi mamá sí era muy disciplinada. Entonces, para mí, cuando creces con eso, lo transformas a tu vida personal. Y hoy te puedo decir que a lo mejor y me he equivocado, sí, claro, hay cosas que a veces digo, bueno, me hubiera
encantado haberlo hecho de diferente manera, pero eso también es un aprendizaje, es una experiencia. Hoy que tengo la oportunidad de ser la presidenta de la Comisión de Deporte y todo el mundo se pregunta, ¿por qué un atleta se hace político? Y no veo el por qué no. Cualquier persona puede ser político, la verdad, no necesariamente un arquitecto puede ser político, un chef decide ser político, no está mal, pero a los atletas, la verdad, creo que por a lo mejor y otras personalidades que han estado ahí y cada uno lo hace de diferente manera, no nos deben de catalogar a todos que somos iguales. Yo siempre he dicho, danos la oportunidad, y cuando empecé con esto y que decidí cambiarme a la política, siempre les dije, de la misma manera que lo hice en el deporte, voy a hacerlo acá ahora en la política. Por muchos años me tocó ver todas las necesidades que hay en el deporte, todos los sacrificios que hacen los atletas, las familias. Sé que hay un tema de federaciones que se tienen que arreglar, pero es esa voluntad. La política es de voluntades y el deporte es igual, porque si no tienes la voluntad de hacer equipo, no va a funcionar. Y en la política es lo mismo, y el aprender a lidiar, el aprender a hacer equipo es algo muy valioso y muy importante. Cuando me dan la comisión del deporte, que me dice mi coordinador, me dice, todas las bancadas, la verdad, pidieron que fueras tú. Para mí fue un honor, porque yo decía, sé perfecto cómo es el tema político y que todos voten por ti, eso para mí es un voto de confianza, pero también una gran responsabilidad y esa motivación de decir, ok, vamos a hacer las cosas bien. Y yo siempre he dicho, todo el mundo va a hablar, pero el trabajo mata grilla, y si lo estamos haciendo bien, lo vamos a seguir haciendo mejor y podemos hacerlo mejor, claro. Y lo más importante es apoyar a los atletas. Hoy en día que he tenido la oportunidad de presentar ciertas iniciativas, donde es la iniciativa del acoso, del abuso y del hostigamiento, el que los atletas pudieran tener una mejor beca, el trabajar esta sinergia con la CONADE, con Rommel, creo que hoy en día hay una apertura de diálogo que anteriormente no se tenía. Y cuando me toca presentarme con Rommel y con María José Alcalá, les digo, es que los tres fuimos atletas y somos todavía, porque me considero, hay que ayudar a los atletas, estamos aquí por ellos, y el día de mañana vienen nuevas generaciones y a veces nos quejamos tanto de que por qué los atletas no dan los logros o las medallas en Juegos Olímpicos, porque no hay un dinero donde les des una buena preparación. El presupuesto no es suficiente, siempre nos estamos peleando. Hoy que me toca estar del otro lado y justamente aprobar el presupuesto, siempre les digo, oigan, esto no alcanza, y entiendo perfectamente hoy en día cuando Rommel dice, es que perdón, pero es un presupuesto que yo quisiera apoyar a muchos atletas y no se puede. Y a él le corresponde también el deporte de alto rendimiento. Y el alto rendimiento cuesta. Entonces, todo eso estamos buscando, por ejemplo, a ver, siempre hay maneras, siempre hay gente que tiene voluntad de apoyar, quizá de diferente manera, a los empresarios, la iniciativa privada, pero también hay que ayudarlos a ellos, hay que darles el tema de los incentivos fiscales, donde sea un ganar-ganar, y ahí es donde empieza ese juego político, donde es, a ver, vamos a ayudarnos, pero vamos a construir para que los atletas a Los Ángeles podamos soñar con tener medallas olímpicas, no solo una o dos, ¿por qué no vernos en un medallero como lo es China, Estados Unidos, Canadá, Alemania? ¿Por qué no soñar que México puede estar ahí en los primeros lugares? Viene una Copa del Mundo el siguiente año donde ya los ojos están puestos en México. Bueno, vamos a enseñarles que en México también se pueden hacer bien las cosas. Me tocó ir al World Football Summit, esta plataforma de networking donde, a ver, ¿cómo lo podemos hacer bien para que el mundial que va a ser en Estados Unidos, México y Canadá, mínimo los que sean en México, sobresalgamos? Porque sí se puede, somos un país súper apasionado del fútbol, solamente hay que construir y trabajar juntos en el mismo camino. Y eso viene de un atleta que vivió, sufrió y verdaderamente la pasó complicada por la falta de apoyos. Así es que qué felicidad tener un personaje como tú en ese lugar tan importante, Paola. Y bueno, ya para despedirnos, última dinámica. Ay, Dios. Le vamos a pedir a nuestra producción que nos ponga 24 segundos en el cronómetro, si son tan amables. Si me dan raquetas y gano, si no, no. En eso sí, el último punto. En esos 24 segundos que definen tantas disciplinas, tantos momentos, tantos campeonatos. Paola, nos encantaría que nos dijeras en 24 segundos la mayor cantidad de cosas que tú guardas antes de salir a tu casa para ir a un torneo. Probablemente a una final, a un enfrentamiento importante. 24 cosas, por más pequeñas que sean. Si estás lista, en cualquier momento, adelante. Tenis para jugar, maleta, guante, raqueta, lentes de cancha, rodillera, agua, creatina, proteína, electrolitos, pomadas, las botas de compresión, mis vestidos, agua bendita, mi rosario, la foto de mis papás, la foto de mis ídolos, mi iPad,
No. Mi Nutella, porque la Nutella y miel. ¡Vámonos! 19 artículos de Paola Longoria que no pueden faltar previo a un partido de racquetball. Paola, muchísimas gracias. Gracias de verdad. a ti, Pablo. Gracias. Qué honor, qué honor. No, Sabes que gracias. esta es tu casa. Te deseamos mucho éxito. Sabemos que viene un calendario 2025 importante, así es que estaremos al pendiente de esa situación. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos también que no se pierdan esta entrevista porque está muy padre. Gracias. Así será. Gracias por seguirnos. Nos escuchamos a la próxima.